Como parte final de este programa de educación, compartiendo el conocimiento, tenemos una propuesta de algoritmo de atención clínica a pacientes adultos que van a ser ingresados con COVID-19 severo y crítico. Esta es la propuesta para lo que es la atención estandarizada de todos aquellos pacientes que vayan a ser ingresados en nuestra unidad, para que todos mantengamos, eh, por así decirlo, un protocolo único que disminuya los errores y que disminuya hasta cierto punto la diferencia de opinión. Hay que recordar que, como hicimos énfasis, no existe un tratamiento definitivo y la estrategia de los pacientes que tienen enfermedad severa o enfermedad crítica es mantén el soporte de tu paciente hasta que recupere o hasta que fallezca. En este caso, hemos trabajado en los algoritmos propios de este hospital y que son propuestos para la estandarización de esta atención. Iniciamos con lo que es el diagnóstico de una persona con sospecha, es decir, la persona que por definición operativa tiene cualquier edad, alguna de las manifestaciones en los últimos 7 días, ¿sí? Caracterizados por tos, fiebre, cefalea, acompañado de algunos de los datos que habíamos comentado previamente, como lo son disnea, mialgias, artralgias, dolor de garganta, rinorrea, dolor torácico, y o que en un caso determinado haya estado en contacto de manera estrecha con un caso confirmado bajo investigación, pues es una persona que vamos a atender en el consultorio de triage respiratorio. Nosotros tenemos estratégicamente un consultorio de triage respiratorio para evitar la mezcla de los pacientes que acuden a la consulta de COVID con los pacientes que acuden al área de urgencias general, e inclusive para descartar aquellos pacientes que vienen con una enfermedad respiratoria no relacionada con COVID que los puede poner en predisposición a complicaciones de ello. Para ello, la recomendación es tomar en cuenta algunas situaciones. Es un paciente que cumple con la definición, ver que sea un paciente mayor de 65 años, que sea un paciente muy obeso, hepatópata, con enfermedad renal, diabetes, enfermedad cardiovascular, o que tenga alguna patología respiratoria de base como asma, fibrosis o EPOC, embarazadas o hasta con 2 semanas de puerperio, alguna enfermedad hematológica u oncológica, que use inmunosupresores, por ejemplo, los pacientes con enfermedades reumatológicas, enfermedad, por ejemplo, en este caso, artritis reumatoide, lupus eritematoso, por ejemplo. Personas que viven con VIH o personas que viven en asilo son personas que pudieran cursar con alguna complicación. Para ello se lleva a cabo lo que es la valoración de estas condiciones. Todo paciente que se encuentra en alto riesgo, es decir, pacientes que tengan estas características, a pesar de que estén con pobre sintomatología, tenemos que aplicar una herramienta para hacer un cribaje de quiénes son probablemente los que requieren hospitalización. Para ello tenemos una herramienta bastante sencilla y aquí la tenemos, que es el QuickSOFA. El QuickSOFA está compuesto por 3 elementos: el compromiso del estado de alerta, es decir, estupor, obnubilación, alguna situación que hace que ese paciente no esté en la condición. El QuickSOFA habla sobre una respiración mayor de 22 por minuto. Sin embargo, debemos aclarar que la definición para hospitalización en los pacientes, lo que propone la Secretaría de Salud, lo que propone la OMS y lo que es el consenso de pulmonología internacional, que son las autoridades en ello, es más de 30 por minuto. Entonces, en este caso se modifica. Si la persona tiene más de 30 por minuto, es la persona que debemos considerar que tiene un punto arriba. Y la hipotensión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, es decir, una persona que llega con hipotensión, que antes no tenía esta condición, pues es una persona que tenemos que considerar. Esta evaluación nos dice que si la persona que evaluamos, que tiene todas estas posibilidades o que llegó con síntomas sugerentes de COVID, si no cumple ninguno de esos criterios, se debe ir a casa para aislamiento domiciliario por lo menos 14 días. Esto, pues obviamente, a través del aval de epidemiología, con revaloración cada 24 a 48 horas por epidemiología estatal, vigilando datos de alarma. Todos los pacientes que tengan manifestaciones
clínicas tenemos que estar vigilando cada 24 a 48 horas y por supuesto que en ellos son los que vamos a sugerir a lo mejor que regresen al hospital para valorar su ingreso. Pacientes que tienen disnea, pacientes que tienen una oximetría de pulso menor de 94%, pacientes con abundantes secreciones que impidan una adecuada respiración, pacientes que cursen con incremento de la frecuencia respiratoria, ahora sí, mayor de 30, exacerbación de enfermedad crónica, descontrol de sus enfermedades de base, sobre todo descontrol glucémico, hipertensivo o manifestaciones de desarrollo de un síndrome pleuropulmonar, hipotensión, deterioro neurológico, presencia de vómito y diarrea que no pueda ser contenida o recuperada con la hidratación. Y por supuesto, esos pacientes tenemos que sugerir que si tienen alguna enfermedad o una comorbilidad como la que está aquí arriba, pues continúe su tratamiento. Esto es en el rubro de que esos pacientes, cuando los valoramos de entrada, si son hipertensos, no modificar su tratamiento antihipertensivo porque no hay evidencia de que esto empeore el cuadro o de que inclusive vaya a prevenir alguna situación. Estas es las consideraciones en relación a lo que son los pacientes y su valoración. En el dado caso que el paciente que llega con nosotros y que presenta, ya sea de alto riesgo o no, por lo menos un punto de Quick-SOFA o una saturación mucho menor del 93%, pues es un paciente que va a meditar en el área de hospitalización en aislamiento, ya sea en el aislado que tenemos reservado para ello o en un momento determinado que ya estemos en una fase de diseminación comunitaria y que haya múltiples ingresos, el área destinada a reconversión del hospital en el cual estamos trabajando. Para eso tenemos que enfocarnos en algunos puntos cardinales, sobre todo los datos de dificultad respiratoria y choque, para clasificar a nuestro paciente como un paciente severo crítico. Siempre tratándose de un proceso respiratorio en esos pacientes hay que sacarles scores de gravedad para poder clasificar a tu paciente. Por supuesto que existen lo que son herramientas que nos pueden ayudar y son estandarizadas y las que usamos siempre en todos los pacientes que tienen neumonía. Para ello tenemos el CUR 65 o por ejemplo el Neumonía Severity Index, que son las dos propuestas. Una es de el Colegio Británico y el otro es del Colegio Americano del Tórax y Enfermedades Respiratorias. A esto hay que agregar otras valoraciones de gravedad y pronóstico para ver si ese paciente está lo suficientemente bien para mantenerse en un área de observación regular destinada a COVID o incluso requiere su valoración a un área de cuidados respiratorios, una UCI respiratoria. Es decir, podemos utilizar el NIUS y el SOFA y esto está descrito en lo que son los lineamientos nacionales para la atención de personas con COVID. Los pacientes que van a estar dentro del área hospitalaria son aquellos que entran en la definición de caso severo o caso crítico. Es decir, en la sala general respiratoria, en la sala general de reconversión de COVID, solamente los casos severos y los que requieren de la terapia o la UCI respiratoria, los casos críticos. Sin embargo, no todos los casos críticos van a tener que llegar estrictamente a una terapia intensiva porque para ello tenemos que hacer también un triage. Entonces, vamos a definir paciente que cuide con la definición que ya requirió su valoración a través de un triage o ya tuvo revaloraciones a través del servicio de epidemiología, pero presenta uno de los siguientes puntos, es decir, la frecuencia respiratoria de mayor de 30 que habíamos comentado, dificultad respiratoria grave o una saturación en la presión de oxígeno menor de 90%, pues son pacientes que tienen que considerarse ingresar. Estas recomendaciones son de la Organización Mundial de la Salud. Aquí tenemos la bibliografía con respecto al lineamiento de esto, pero también tenemos que recordar que en algunas ocasiones, si vemos que el paciente, a pesar de que no tiene estas manifestaciones, tiene un infiltrado importante más allá del 50% de lo que es el parénquima pulmonar, pues es un paciente que tenemos que estar considerando también su ingreso, la valoración. Hay que recordar que el paciente con COVID, antes de auscultarlo, tenemos que observarlo. Datos de dificultad respiratoria, incremento de la frecuencia respiratoria y por supuesto que una saturación significativamente baja. Esos pacientes van a ingresar a un área asignada para hospitalización de pacientes infecciosos para monitoreo estrecho y frecuente. Eso tiene que ser en pacientes que tienen que estar observándose porque en cualquier momento pueden recurrir a la necesidad de, por ejemplo, intubación y ventilación mecánica.
Los requerimientos aquí los describimos para todos, la mascarilla facial y con reservorio para esos pacientes, o si hay una cánula nasal para lo que es el uso de alto flujo, estas son específicas, son muy escasas por lo menos en México. Equipo de protección para el personal, esto es fundamental, nosotros no podemos arriesgarnos porque verdaderamente somos personal necesario para la atención de estos pacientes, entonces tenemos que corroborar que existe el equipo mínimo de protección para cada una de las necesidades o tareas que vamos a hacer. Por allá hay una propuesta de lo que es el equipo personal para cada tarea, es decir, para los que toman la muestra, para los que atienden a los pacientes, para los que están en el área de estrés respiratorio, para los de intendencia, etc. Eh, Áreas de monitoreo continuo, cada cama tiene que tener su monitor con pulsioxímetro y por supuesto que el aporte de oxígeno suplementario. Para ello, esos pacientes vamos a requerir, como comentábamos, vigilancia estrecha con monitoreo constante y minimizar el contacto a lo necesario, prevención contra la transmisión e intervenciones generadoras de aerosoles. El tratamiento es sintomático con seguimiento estrecho y esto tiene que ser en los siguientes 6 rubros. El primero, garantizar la condición de saturación adecuada, oxigenoterapia, es decir, el paciente lo va a requerir con metas entre 92 al 96%, 92 al 95% en embarazadas. Estamos hablando que una meta holgada y conservadora es por arriba del 90%. Esto ya lo había yo comentado previamente en otros videos. La administración de líquidos intravenosos se tiene que limitar y de manera conservadora, ¿sí? Esto lo hemos visto por lo menos en el video en el cual hablamos del abordaje de fluidos, esas 4Ds y esos 4 motivos en los cuales específicamente vamos a administrar líquidos en nuestros pacientes en condiciones críticas. Nunca llevarlos a sobrecarga porque esto predispone que los intubemos antes y que inclusive tarden más tiempo en el ventilador. Administrar tratamiento empírico antimicrobiano enfocado a patógenos respiratorios sobreagregados. Acuérdense, las recomendaciones van uso del medicamento empírico respiratorio para bacterias e inclusive la recomendación del uso de oseltamivir si tenemos la sospecha de que ese paciente pudiera estar cursando con influenza. No usar esteroides de manera rutinaria. Hay que valorar si el paciente tiene una enfermedad respiratoria concomitante o asma, EPOC, ¿sí? Si a lo mejor tiene una enfermedad reumatológica previa, el paciente está usando deflazacort o algún esteroide, ajustar la dosis para que ese paciente no vaya a empeorar esta situación. Conocimiento y manejo de las comorbilidades, nunca hay que dejarlas de atrás. Tratamiento de antihipertensivos, tratamiento para enfermedad, por ejemplo, cardiovascular, tratamiento de diabetes, eso no puede dejarse de lado. Y por supuesto que la supervisión estrecha de los pacientes en alto riesgo para identificar las manifestaciones tempranas de deterioro clínico que hacen que el paciente entre en la categoría de caso crítico. Estas son 3. El síndrome de distrés respiratorio o el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esta es la manifestación, por así decirlo, que va a llevar prácticamente a los pacientes al deterioro e incluso a la muerte. Esto se puede definir como alteraciones que nos pueden dar a través de una imagen torácica, ya sea por radiografía, ecopulmonar, que es lo menos común, la tomografía de tórax. Presencia de opacidades bilaterales no atribuibles a derrame pleural o falla cardíaca o sobrecarga hídrica. Puede haber ruidos diseminados bilaterales. Les recuerdo que no siempre es así, que en este caso pudiera haber un distrés respiratorio con bastante dificultad sin encontrar un síndrome pleuropulmonar. Lo que sí es que la oxigenación nos va a limitar. Y en este caso existe el cociente en el cual nosotros sacamos lo que es la presión parcial de oxígeno entre la FiO2, que es la cantidad de oxígeno administrado. Estamos hablando que si es un paciente que está conectado a un ventilador y lo tenemos al 100% de FiO2, pues es un 100%. Pero si estamos hablando de que está el paciente con un aporte de una mascarilla de oxígeno, con reservorio puede ser un 35 o un 40%. Entonces, la división entre esto, si me da menos de 300, es decir, de 200 a 300, podemos considerar que ese paciente tiene un SIDRA leve o moderada si se encuentra entre 100 y 200 o grave si es menor de 100 o incluso menor de 150. En el caso de la grave es cuando nosotros ya tenemos que empezar a considerar incluso maniobras especiales de ventilación o de reclutamiento de estos pacientes. Para esto
tenemos aquí una herramienta completamente validada a través de un estudio que se propone en Kigali en el 2019, en la cual nosotros a lo mejor no tenemos el acceso a las gasometrías con algunas unidades, pero podemos sacar ese cociente en lugar de utilizar la presión parcial de oxígeno o la PO2, podemos utilizar la saturación, es decir, si mi paciente tiene un monitor y está saturando al 98% y obviamente yo le tengo una FiO2 del 21%, del 30% y me da más de 315, ese paciente no tiene un síndrome de distrés respiratorio. Podemos catalogarlo siempre y cuando este cociente de entre la saturación y la FiO2 sea menor a 315. Y para considerar que es severo, pues tendría que ser menos de 190, que equivaldría a lo mismo que 150 en el caso que utilicemos una gasometría. Esa es una herramienta ya validada que por lo menos nosotros tenemos un año utilizándola en el área de cuidados intensivos de esta unidad y que por lo tanto es muy útil, incluso reproducible y económica. El otro parámetro para considerar que el paciente esté en malas condiciones es sepsis, es decir, la presencia de disfunción orgánica de riesgo vital de cualquiera de estas condiciones. Paciente que tiene alteración en el estado mental, disnea, taquipnea, hipoxemia, oliguria, la habilidad de pulso, extremidades frías. El paciente que está en estas condiciones, es decir, que tiene falla por lo menos de 2 órganos, se le habla como el síndrome de disfunción orgánica múltiple con riesgo vital. Esto es la definición de sepsis. No hay que olvidar que un paciente con sepsis puede cursar con SIDA y un paciente con sepsis puede cursar con choque séptico. Es decir, puede haber un paciente lo suficientemente grave que esté séptico, chocado y con un síndrome de distrés respiratoria aguda. Y por último, el choque séptico es aquel paciente que nosotros hemos tomado maniobras conservadoras de lo que es administración de líquidos intravenosos y que a pesar de la reanimación persiste la hipotensión a menos, una TA media menos de 65 milímetros de mercurio. Es decir, todo paciente que esté hipotenso y a pesar de que administramos líquidos requiere uso de medicamentos vasopresores como norepinefrina o en este caso vasopresina, pues este paciente está chocado. También si ese paciente logramos hacer una gasometría y mantiene un lactato sérico por arriba de 2 milimoles, a pesar de que mantenemos la TA arriba y nuestras cifras al ingreso no habían dado hiperlactatemia, es un paciente que se encuentra en choque. Eso lo podemos corroborar, es un paciente que tiene una TA media muy cercana a 65 y puede estar taquicárdico y con disminución del llenado capilar y oliguria. Esos son datos, pues obviamente clínicos que pueden orientarnos hacia lo que es el estado de choque. En el caso de que cualquier paciente que hayamos tenido que de ingreso haya tenido estas características, esto puede englobarse en estas tres manifestaciones, pues lo catalogamos como crítico y obviamente ese paciente tiene que valorarse su ingreso a la unidad de cuidados críticos infecciosos o respiratorios. Entonces, todo paciente que cumple con la definición y que tiene cualquiera de los tres, se tiene que valorar la severidad de la afección orgánica. Ya vemos aquí nuevamente Kigali, que nos puede orientar a el uso un poquito más disponible para la medición de la determinación de SIRA. ¿Sí? En este caso utilizamos los scores, el SOFA score o el News score para determinar si el paciente está demasiado grave. Si es un paciente que vemos que está grave, pero su pronóstico puede verse favorecido de un manejo por maniobras intensivas, es decir, un paciente que vamos a intubar, lo vamos a conectar a un ventilador mecánico y que vemos que ese paciente puede tener probabilidades según la severidad, es decir, un SOFA por debajo de 11 puntos, 9 puntos, que la mortalidad es hasta del 50% y no va más allá, es un paciente que puede verse beneficiado de un ingreso temprano en área de cuidados intensivos. Hay que establecer también que hay pacientes que a lo mejor tienen un SOFA demasiado bajo y están lo suficientemente estables como permanecer en un área asignada a hospitalización reconvertida. Pero también hay que definir que si el paciente está demasiado grave, este sale de incluso de maniobras invasivas porque es más el daño que podemos inducir que lo que podemos ayudar. Esos pacientes tenemos que considerar que no serían candidatos a ingresar al área de cuidados críticos. Entonces, en este caso, esos pacientes se permanecerían en el área convertida y podemos mantener la propuesta de terapéutica, es decir, seguir los mismos lineamientos que tenemos aquí,
pero obviamente en un área general, no estaría en un área de cuidados intensivos, porque tendríamos, entre muchas cosas, sobre todo limitación de insumos para la ventilación mecánica. Esos pacientes se sugiere hacer, por así decirlo, la comunicación estrecha con los familiares y hablarles sobre los fundamentos éticos de lo que es la conservación de las medidas sin más intervención, porque estaríamos perpetuando la condición del paciente por varios días, incluso cuando sabemos que ese paciente está lo suficientemente grave para obtener un beneficio y morir incluso en las siguientes horas. Todo paciente que ingresa al área de cuidados críticos tiene que, en esta área tiene que tener por lo menos estos requerimientos, ¿no? Equipo de protección personal para el personal, valga la redundancia, medidas de prevención de transmisión por gotas, tiene que ser un área cerrada, tiene que ser un área con presión negativa, con monitoreo continuo, pulsioximetría, ventilación mecánica con insumos propios y desechables. Los circuitos, los dobles filtros, es decir, los filtros de partículas tienen que ser desechables. En ese caso, se mantiene una vigilancia estrecha con monitoreo constante y el tratamiento es intensivo en base a metas. En este caso, saber reconocer la insuficiencia hipoxémica grave, el uso de la ventilación no invasiva reservada, no retrasar la intubación endotraqueal en el caso que se requiera, mantener las metas de ventilación mecánica que ya habíamos hablado, sí, en este caso también procurar que ese paciente requiera mantenerse con pronación temprana, la administración de líquidos medidos, el uso de vasopresores como norepina y adrenalina o vasopresina de manera temprana y valorar si ese paciente requiere un catéter venoso, mantener 2 líneas o inclusive una intraósea que pueden ser como parte. No son sumamente necesarios a menos de que haya extravasación y compromiso. Tiene que haber prevención de complicaciones basado en un protocolo FAST-HUG, es decir, todo paciente que está en la terapia intensiva tiene que mantener las medidas específicas para cada una de las cosas para prevención de otras complicaciones. Acuérdense que el paciente va a ingresar por una neumonía, pero no hay que descuidar las otras áreas de cuidados del paciente crítico. Nuestro paciente que ingresa con hipoxemia, nosotros tenemos que tener un tratamiento intensivo en base a metas. Si vemos que tiene hipoxia, tenemos que valorar si el paciente tiene criterios o no de intubación. Si no los tiene, ver si el paciente tolera el oxígeno suplementario. Y si no es así, estar proponiendo el uso de la ventilación no invasiva no mayor de 1 hora. Es decir, si este paciente no tolera el oxígeno suplementario y no tolera la ventilación, hay que pasar al punto de intubación, no retrasar. Para ello, todo paciente que esté con oxígeno suplementario o ventilación hay que monitorear estrechamente para ver si empeora y las metas van del 92 al 96% de saturación. En el caso de que el paciente tenga criterios de intubación o no tolere, no se retrasa la intubación, se aborda la vía aérea reservándose al profesional más experimentado y calificado. Por ejemplo, aquellos que están certificados en abordaje de la vía aérea difícil y también en aquel personal que podría estar más experimentado, por ejemplo, el servicio de anestesiología. Siempre usar las medidas con el equipo de, de protección personal N95 como mínimo, una FFP2, que son las mascarillas de alta eficiencia, maniobras de prevención de infecciones y minimizar el staff en el procedimiento. Si hay acceso a un videolaringoscopio, pues sería bueno. En esta última, pues tenemos verdaderamente las medidas, el ajuste de ventilación, dependiendo si es un SIRA moderado o un SIRA severo. En el SIRA moderado, pues por supuesto, el volumen calculado como habíamos comentado, la saturación pues en meta va del mínimo al 90% con una medida de 92 a 96. Medidas conservadoras y manejo de antibióticos empíricos. En el paciente que está mucho más comprometido, es decir, que tiene un índice por debajo de 150 o 190 con Kigali, tenemos que ver, incrementar la PIB, ver si ese paciente requiere bolos de becuronio en caso de que ese paciente esté luchando con el ventilador, considerar maniobras tradicionales de PIB si es que el paciente responde, si no, no hay que hacer maniobras de incremento de PIB más allá de 15 o 20 porque podemos comprometer el progreso del paciente. Si vemos que ese paciente puede responder, a lo mejor no responde a maniobras tradicionales,
Ahora sí, la pronación por lo menos de 2 a 16 horas por día y en el caso de que este paciente se tenga que voltear, tener la consideración de las medidas, cuidar de que no se vaya a desconectar el paciente, cuidar que esto se haga de manera segura y utilizar bloqueadores neuromusculares en infusión para que ese paciente se mantenga por lo menos 2 días así. En un momento determinado, ver si ese paciente va a requerir esteroides, sobre todo en pacientes que están chocados. El rescate del manejo adjunto se puede utilizar en unos casos como sugerencia. Este es el lineamiento del Surviving Sepsis Campaign, ¿sí? En el cual debemos usar el prono, algunas pruebas que pueden reservarse algunos datos. Un paciente que no responde a prono, es decir, un paciente que tenemos el primer día en 4 horas y ese paciente no mejoró, hay que voltearlo y no hay que continuar con el protocolo de pronación. Se le considera no respondedor y puede incluso tener una evolución más tórpida de lo que nosotros queremos. En caso de que el paciente esté asincrónico, despierto, luchando con el ventilador o que la presión alta o la presión máxima llegue a más de 30 milímetros de mercurio, hay que también darle un bloqueador neuromuscular o un relajante muscular en infusión. Y aquí vemos en el último que no hay certeza en el uso de antirretrovirales, cloroquina en sus combinaciones o antiinterleucinas. Y para concluir, aquí tenemos un esquema del manejo del paciente crítico en el cual le comentaba yo que nosotros tenemos que irnos acostumbrando a manejar. A lo mejor va a haber áreas en las cuales no hay médicos intensivistas o médicos internistas o urgenciólogos capacitados para lo mismo y por lo tanto no tenemos que olvidar que no solamente es el ventilador del paciente y ver que oxigene o que se mantenga la presión arterial. Las infusiones es siempre el uso, por ejemplo, de vasopresores de manera temprana si es que el paciente no se recupera con líquidos y mantener las infusiones de norepinefrina, epinefrina o vasopresina. Nunca dopamina. La dopamina está contraindicada en los pacientes con sepsis porque incrementa la mortalidad. Y solamente valorar el uso de esteroides en el caso de que el paciente mantenga el choque refractario a pesar del uso de la norepinefrina y la vasopresina. Es decir, llegamos a dosis tope y si el paciente no recupera, considerar que está con un choque refractario. Hay que considerar el uso de antibióticos de manera temprana, empíricos, la toma de cultivos sin retrasar el uso de fluidos y cristaloides de manera temprana, en algunos casos podemos usar albúmina, pero evitar la sobrecarga. Nunca usar poligelina o lo que es el Emacel. Esto incrementa la lesión renal de los pacientes y no se encuentran corroborados. Acuérdense que los fluidos principalmente es el Harman o lo que es la solución salina como recomendaciones. No dejar de tomar en consideración que los pacientes tienen que mantenerse con sedación analgésica. En este caso, siempre utilizar la dosis mínima que mantenga al paciente tranquilo y cuando nosotros vemos que la condición va hacia la mejoría y las metas que nosotros esperamos en oxigenación son constantes, empezar a hacer ventanas diarias, es decir, despertarlos todos los días y utilizar, por así decirlo, un protocolo de despierto temprano. Es decir, solamente utilizar la relajación en los pacientes específicos, en los casos que ya les comenté previamente, que el paciente esté luchando, la presión máxima se incremente o que los mantengamos en pronación. Siempre los objetivos de ventilación protectora, hablamos de 4 a 8 mililitros por kilo de peso predicho, titular la PIP, mantener metas de presión plató, presión máxima menos de 30 y la progresión temprana, es decir, el destete temprano de los pacientes si su condición lo permite. Siempre mantener junto con la administración de líquidos el control de esos líquidos y mantener balances diarios, siempre hacia la neutralidad o la negatividad. Prevención de infecciones, acuérdense que el paciente puede infectarse también por nuestros procedimientos al intubar, broncoaspiración, por las úlceras infectadas, por el uso de los catéteres y hay que tomar en cuenta esto. Posicionamiento de la cabeza, recambio de circuitos cada que lo requiera, uso de filtros, circuitos cerrados, evitar lavados bronquiales, utilizar siempre material desechable y vigilancia de la sonda Foley y los catéteres. No solamente el catéter venoso central. Nunca olvidar que nuestro paciente está en distrés y va a requerir un mínimo de nutrición
que se evalúa todos los días. El paciente, pues por lo común, no va a tener contraindicaciones para alimentarse y obviamente a menos de que ese paciente esté con mucha dificultad respiratoria, pues estaríamos reservando el ayuno, sobre todo si lo vamos a intubar. Pero si ese paciente ya está intubado y está con la vía aérea protegida, el cálculo mínimo es de 30 kilocalorías por kilo de peso. Acuérdense que esos pacientes tienen que tener un soporte mínimo básico que se llama considerar dieta trófica para evitar el mayor consumo y obviamente una recuperación más temprana. Siempre la prevención de úlceras, en este caso con el uso de lo que son los medicamentos inhibidores de la bomba de protones y también la movilización de los pacientes para evitar lo que es la aparición de las úlceras por decúbito. Y por supuesto, pacientes que están mucho tiempo inmovilizados y con una condición proinflamatoria también es procoagulable y por lo tanto hay que valorar el uso de la tromboprofilaxis temprana si no hay contraindicación. Es decir, disminución de plaquetas o compromiso en lo que es el sistema de coagulación o evidencia de sangrado tubo digestivo o de algún otro nivel. Hasta aquí es una revisión general del uso y el seguimiento de pacientes críticos y las recomendaciones que nosotros damos a través de este esquema para tratar a ustedes de ayudarles con sus pacientes y tomar las mejores decisiones. Siempre, sobre todo con el material adecuado y sobre todo con la prevención del contagio. Nosotros somos la última línea de defensa para este tipo de pacientes y por supuesto que vamos a requerir la ayuda y la recomendación de todos. Este es un panorama general, son algoritmos propuestos y cada uno de nosotros tendrá su experiencia y sus conocimientos que pueden enriquecer estos esquemas. Agradezco a todos por su atención y esperamos poder vernos prontos para mayores capacitaciones. Muchas gracias a todos.